Gracias nuevamente por haber venido hasta aquí. Algunos de ustedes ya son presencias reiteradas desde la primera reunión de este ciclo, de este, llamémoslo pomposamente, curso. Otros van y vienen. O sea, los que van es porque descubrieron ya el truco. Y los que vienen no sabemos a qué atribuirlo. La publicidad del Borges, que seguramente es muy eficaz. Bueno, le agradecemos también una vez más al Borges, a su director, que está presente hoy también aquí. Muchas gracias. Bueno, igual que hicimos la vez pasada, voy muy rápidamente a recordar para los que vienen acompañando estas reuniones y a informar para quienes no vienen haciéndolo, pero ambas cosas serán muy rápidas, el punto en el que estamos en nuestro recorrido. En nuestra primera reunión, hace 2 semanas, yo diría que nos ocupamos sobre todo de 2 palabritas que están en el título de este ciclo, de este cursito. En primer lugar, nos referimos un poco a la palabra época. Estos 40 años sobre los que estamos dando vueltas, sobre cuyas ideas estamos dando vueltas, constituyen algo así como una época. Por lo menos por contraste con la época precedente, en relación con la cual esta época, signada por la presencia muy fuerte de una palabrita que organiza todos nuestros debates, todas nuestras discusiones, que es la palabrita democracia, buscó muy enfáticamente marcar una diferencia grande. Hemos señalado esta vocación de ruptura, de quiebre, de corte, de bisagra, como decía el viejo y querido Raúl Alfonsín en sus discursos de aquellos años 83, 84, hay que ponerle una bisagra a la historia, ¿no? Y nos preguntamos por la legitimidad de ese gesto de tratar de ponerle una bisagra a la historia y por qué cosas se pierden también de las épocas anteriores a la época que transitamos, cuando esta época que transitamos se empeña excesivamente en cortar, en romper, en poner bisagras con lo que quedaría de ese modo atrás y donde a veces hay preguntas que todavía no han encontrado su respuesta más adecuada o incógnitas que todavía merecen o reclaman nuestra atención. Eso nos llevó, digo esto rapidísimo, no me voy a detener, ya lo hicimos, a considerar algunos momentos muy altos de la obra de nuestro amigo y maestro Horacio González, que está dando vueltas por todo lo que decimos en este curso, y me temo que por todo lo que decimos, y puedo sacar en este curso, Horacio pensó mucho el problema de las épocas, ¿no? Pensó mucho qué es una época, y escribió de muchos modos distintos algo que yo les decía la vez pasada. Una época no es el conjunto de sus consensos o el conjunto de sus homogeneidades. Una época es el conjunto de preguntas que deja abiertas para que otras que vienen después y que deben saber inspeccionarla críticamente, sin dogmatismos, sin continuismos tampoco excesivamente subrayados, siempre con una vocación de duda y de cuestionamiento, pero también de fidelidad a lo que se pensó y a lo que se preguntó, ¿no? Vuelvan sobre ellas. La otra palabrita que tomamos en nuestra primera reunión fue la palabrita democracia, ¿no? Y sobre eso voy a ser aún más breve porque nos referimos a eso la segunda reunión, la anterior a esta, y seguiremos dando vueltas sobre la palabrita democracia, que es, dijimos, una palabra muy antigua, una voz muy antigua, la inventaron, como es notorio, los antiguos griegos, pero la inventaron los antiguos griegos no para hablar bien de ella, sino para hablar mal de ella. Por lo menos, ya hice este chiste tonto, los griegos que llegaron hasta nosotros, que son los filósofos. Posiblemente los campesinos griegos y los artesanos griegos hayan pensado bien de la democracia, pero los griegos que conocemos nosotros, que son los que dejaron cosas escritas, ¿no? Platón, Jenofonte, incluso el bastante buena onda de Aristóteles, que era un antidemócrata radical, ¿no? Ciertamente un tipo menos aristocratizante u oligarquizante que Jenofonte, un tipo menos idealista y mucho más sensato que Platón, pero aún así un antidemócrata convencido. La democracia, vimos, para los antiguos griegos, es, por un lado, sinónimo del gobierno del bajo pueblo, y esto significa muchas cosas, pero sobre todo una, el gobierno de los despreparados, ¿no? Iba a ser un chiste sobre Borges, pero me voy a abstener en este lugar, ¿no? Pero es notorio, ¿no? que Borges decía eso también de modo siempre muy gracioso, muy humorístico, con expresiones tales como exceso de la estadística, ¿no? Bueno, hay una matriz, digamos, antidemocrática, antimajoritarista en el pensamiento político occidental que arranca con estos personajes que he mencionado y llega ciertamente hasta nosotros. Y por otro lado, es sinónimo de anarquía.
la democracia es sinónimo de anarquía porque supone un principio, el de la soberanía popular, que si nos lo tomamos en serio debemos debemos privilegiar frente a las leyes escritas, a las leyes consuetudinarias y a las costumbres de las ciudades. Si de verdad el pueblo es soberano, el dictado de cualquier asamblea pesa más que todo lo que se haya escrito para organizar la vida de la sociedad, y ninguna ciudad puede tolerar eso, ¿no? En nuestra segunda reunión, la anterior a esta, tratamos de especificar un poquito los sentidos en los que esa antigua y mala palabra, que es la palabra democracia, se nos volvió en las últimas décadas en Occidente una buena palabra, e incluso una palabra casi obligatoria de nuestro lenguaje político. Nadie puede iniciar hoy una conversación sobre política sin empezar por aclarar que está del lado de la democracia. Eso que los antiguos griegos detestaban, pero que para nosotros se ha vuelto una voz de orden de nuestro pensamiento sobre la política. ¿Por qué? ¿Con qué identificamos la democracia y desde cuándo? Algo dijimos, tampoco voy a volver sobre esto con detalle. Me parece que es posible decir que después de la Primera y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, cuando la palabra democracia empieza colonizada por el lenguaje del liberalismo político dominante a querer decir lo contrario de lo que decían la palabra Hitler, la palabra Stalin o la palabra Videla, quiero decir, cuando empezamos a pensar a la democracia como un sistema de reglas de juego que nos garantiza la vida y un conjunto mínimo de libertades y de derechos, por oposición a los totalitarismos o a los autoritarismos, entonces la palabra democracia saca carta de ciudadanía y se convierte en una buena palabra de nuestros lenguajes políticos. Lo que la vez pasada dijimos es que esas libertades y esos derechos que nos garantiza la democracia tal como hoy la entendemos son cada vez más y más distintos también derechos y libertades. Lo que hicimos la vez pasada, lo recordarán quienes estuvieron y lo cuento rápido para quienes no, fue darle vuelta a los distintos modos en los que se pensaron estas dos palabritas, la palabrita libertad y la palabrita derecho, a lo largo de los siglos, pero sobre todo en el último siglo, en el interior de tres grandes tradiciones filosófico-políticas o teórico-políticas que, para no usar palabras muy complicadas, podemos nombrar como liberal, democrática y republicana. Y hablamos así de tres ideas sobre la libertad: la idea de libertad negativa de los ciudadanos y de las ciudadanas frente a los poderes que pueden amenazar conculcarla o asfixiarla; la idea de libertad positiva de esos mismos ciudadanos y ciudadanos, no ya de una cosa que los amenaza, sino ¿para qué? Para participar activamente en las discusiones sobre la cosa común, sobre la cosa pública. Y una tercera idea sobre la libertad, que es la idea sobre la libertad que empieza por entender que ningún ciudadano y ninguna ciudadana pueden ser libres en un país, en una nación, en una comunidad que no lo es. Y piensa entonces la libertad no tanto como un atributo de los sujetos individuales, sino como un atributo de ese sujeto colectivo al que damos el equívoco pero interesante nombre de pueblo. La libertad como libertad colectiva, la libertad no como cosa privada, sino como cosa pública, como parte de la cosa pública, en latín, de la res pública. Y a eso lo llamamos entonces una idea republicana de la libertad. Y nos referimos a dos grandes maneras de pensarse los derechos. Llamé a una de ellas idea negativa sobre los derechos que le pedimos al Estado que se abstenga de violar. Esa era la idea de los derechos humanos que daba vuelta en nuestras discusiones a comienzos del ciclo de la transición, y una idea positiva sobre la derecha, sobre los derechos, que es por el contrario la idea de los derechos que le reclamamos al Estado que nos garantice. Le reclamamos al Estado que promueva y que garantice. ¿Por qué? Porque si no está allí el Estado promoviéndolos y garantizándolos con políticas públicas activas, esos derechos simplemente no existen. Y entonces allí la vez pasada nos deteníamos en ese equívoco estatuto que tiene la idea de derecho, que todo el tiempo nos llenamos la boca diciendo que tenemos, justo porque de hecho no tenemos. Nadie que de hecho tiene un derecho, lo dijimos la vez pasada de varios modos, anda por ahí proclamando que lo tiene, ¿no? Es quien no tiene un derecho el que da puñetazos sobre la mesa o levanta el dedo índice diciendo yo tengo derecho a algo que de hecho no lo asiste como derecho. Por lo tanto, el que dice que tiene derecho a, dice, decíamos la vez pasada, tres cosas. Una, yo no tengo derecho a.
2, es un escándalo que yo no tenga derecho a. No puede ser que yo no tenga derecho a. No hay derecho a que yo no tenga derecho a. Y tercera, alguien debería hacer algo al respecto. Ese alguien es el Estado y ese algo es la política. El Estado tiene que hacer política para garantizarnos derechos que solo si él está allí activamente, con políticas públicas, con asignaciones presupuestarias, funciona como el derecho que reclamamos tener. Esta idea, no sé si lo dije la vez pasada, en que temo que todas estas ideas las presentamos muy rápido. Hay medio que correr con estas clases de 1 hora y media, sobre todo si uno dedica la primera media a recordar lo que dijo la vez anterior. Ustedes podrían decirme, pero si ya estuve, no repita. Bueno, pero así yo también me acuerdo dónde estamos así. Bueno, pero esta idea, la idea de que es posible decir que se tiene un derecho que no se tiene, y la idea de escándalo asociada a la constatación de que no se tiene el derecho que se debería tener, es lo que diferencia un pensamiento democrático de un pensamiento de derecha. A la derecha, la idea de yo tengo derecho a no le hace ningún sentido. La gente de derecha, los señores y señoras de derecha, no entienden la frase yo tengo derecho a. Porque el pensamiento de derecha es un pensamiento que se caracteriza por un rasgo fundamental. Si a mí me preguntaran qué es un pensamiento de derecha, yo respondería un pensamiento constatativo. El señor de derecha o la señora de derecha constata. Las cosas son como son y no tiene mucho sentido decir yo tengo derecho a si de hecho no tengo ese derecho. Y entonces a los que andamos allí diciendo yo tengo derecho a, o estos tienen derecho a, o aquellos otros deberían tener derecho a, nos califican de populistas, de demagógicos, de mentirosos, ¿no? De engañadores. Porque la verdad de la milanesa es que decimos que tenemos derecho a porque no los tenemos. Y el señor de derecha o la señora de derecha le da menos vueltas a las cosas. La gente de derecha no le da muchas vueltas a la cosa. Ese es el único secreto. No le da muchas vueltas a la cosa. Y entonces dice, no, si no tiene. ¿No ves que no tiene? Fácil. ¿Por qué decís que tiene si no tiene? Algunos señores y señoras de izquierda científica también, confunden la seriedad científica con una vocación constatativista sobre el mundo, ¿no? Y entonces andan diagnosticando en nombre de la seriedad científica cómo son las cosas y también nos acusan de demagógicos y de todo tipo de cosas horribles a los que decimos que la gente debería tener los derechos que en sus rigurosos papers académicos escritos en la Very Important Sociological Review, Left Review, ¿no? Constatan que de verdad no se tienen. Con esas 3 ideas sobre la libertad y esas 2 ideas sobre los derechos, hicimos la vez pasada unas cuantas mezclas, o mostramos, mejor dicho, cómo en la historia estas ideas se mezclan en el seno de estas 3 tradiciones, la liberal, la democrática, la republicana, nunca dando como resultado experiencias políticas que tengan alguna obligación de expresar en el plano empírico de la historia lo que los libros nos enseñan sobre las ideas. Eso también lo dijimos, la historia no tiene obligación de ser un ejemplo de lo que dice Norberto Bobbio o de lo que aprendemos en las clasificaciones de la historia de las ideas. En la historia efectiva de los pueblos estas cosas se cruzan y por eso nosotros dijimos la vez pasada, el alfonsinismo tuvo mucho de liberalismo político, pero también algo de populismo social y también algo de jacobinismo no sé qué, y el kirchnerismo tuvo un lado fuerte de liberalismo político, pero también un lado de democratismo no sé qué cosa, y también un lado de jacobinismo no sé qué otra, ¿no? Las experiencias políticas concretas de los pueblos siempre mezclan estas formas de pensarse las cosas que surgen en el seno de tradiciones filosóficas, de tradiciones teóricas o de experiencias políticas concretas de esos mismos pueblos, de modo siempre impuros y siempre mezclados. Sobre el final de la reunión pasada, introdujimos, a propósito de la libertad republicana, de la libertad entendida como cosa pública y no como cosa privada, la libertad del pueblo y no la libertad de los individuos, la idea importantísima en el debate argentino y latinoamericano contemporáneo de república. Y la reunión pasada terminó con una interesantísima pregunta de la compañera respecto a si no estábamos usando con un poco de liberalidad
la palabra república, que en los modos en los que habitualmente se la utiliza en nuestros lenguajes, no solamente televisivos más berretas, sino incluso académicos más serios, no necesariamente nombra las cosas que yo dije la vez pasada. Más bien, cuando decimos república, ¿no?, pensamos en una crítica de la corrupción de las costumbres, de la corrupción de las instituciones, de la corrupción de la moral. Viene enseguida a la memoria el viejo Rousseau, el viejo Montesquieu. Pensamos, como decía la compañera, en la división de poderes, rasgo fundamental, ¿no?, de las tradiciones republicanas. Entonces, ¿qué es esto de llamar república lo que a mí me venga en gana llamar república, si la palabra república tiene un significado muy preciso, o aparentemente muy preciso y además muy unilateral en la historia de las ideas? Bueno, a mí me pareció que, dado ese cierre de la última reunión y esa importante pregunta respecto a los sentidos en los que usamos las palabras, podíamos tratar hoy de pensar un poquito cómo aparece esa palabra república en los debates políticos argentinos y latinoamericanos, qué distintos sentidos se la disputan, cuántos tipos de república hay, ¿no? ¿Qué relación hay entre esos distintos tipos de república? Y algo que yo también mencioné sobre el final de la vez pasada, que es la cuestión de los liderazgos personalistas, eventualmente carismáticos, que suelen tener los movimientos populares o populistas en América Latina. En general, la palabra república se la usa casi como un conjuro, como un talismán, ¿no?, contra la idea de líderes carismáticos o contra la idea de populismo sin más. Idea esta que, por otro lado, se identifica con demasiada rapidez y ligereza con la idea de líderes carismáticos, ¿no? Se piensa a los populismos casi por uno solo de sus rasgos, que ni siquiera es un rasgo que le sea constitutivo, aunque es un rasgo que le es frecuente, que es la existencia de líderes carismáticos al frente de ese tipo de movimientos. A mí me parece que la palabra república y la posibilidad hoy entonces de examinarla un poco y de discutir un poco acerca de ella es muy importante, porque diría que es la palabra que después de los 80 y de los 90, después, digamos así, del 2001, pero habiendo hecho su aparición ya antes del 2001, durante los años 90 del siglo pasado, domina una zona importante de las discusiones sobre la política en la Argentina y en América Latina. Si yo lo tuviera que decir muy rápido, diría que en esta época de 40 años que estamos recorriendo en estos encuentros, los primeros 20 estuvieron muy fuertemente dominados por la palabra democracia y por la contraposición entre lo que nombraba esa palabra democracia y lo que decía la palabra a la que esa palabra se oponía, que era la palabra dictadura. La discusión en los 80 y en los 90, más todavía en los 80 que en los 90, era la discusión democracia o dictadura. La dictadura estaba mal, la dictadura era horrible, la dictadura era lo que debía quedar en el pasado y la democracia era el conjuro que se levantaba contra ella. Me parece a mí que empezando ya en los 90 menemistas, pero profundizándose sobre todo a partir del segundo, tercer lustro de este siglo, durante los gobiernos kirchneristas, la palabra república ocupa una parte importante del espacio que en la década anterior, las décadas anteriores, había ocupado la palabra democracia. La gran discusión en las últimas décadas en América Latina es menos la discusión sobre democracia y autoritarismo que la discusión sobre república y populismo. Y entonces me interesa que digamos algunas cosas sobre esa idea de república para ver cómo podemos pensar mejor que lo que se lo hace habitualmente estas discusiones. La palabra república aparece en efecto, y los más memoriosos o los menos jovencísimos lo recordarán bien, en los años 90, en los años de la presidencia del doctor Menem, como una crítica a dos rasgos muy salientes que tenía la presidencia de Menem, que era, por un lado, la ostensible, cada vez más manifiesta, corrupción que caracterizaba a muchos de los actos de ese gobierno y a muchos de los funcionarios que lo integraban, que era la comidilla de los medios de comunicación, del programa del benemérito doctor Grondona, de los jueves a la noche, de las denuncias, de lo que se llamaba el periodismo de investigación, que se hacía con buena calidad, sin duda, en la Argentina, ¿no? Es decir, aparecían un conjunto de voces denunciando la corrupción de los funcionarios y del gobierno nacional.
vueltos, coimas, comisiones por la privatización más o menos escandalosa de todas las empresas que habían sido del Estado, el enorme negocio de la deuda externa. Podríamos, pero se nos iría lo que nos queda de la clase, recordando simplemente, ¿no?, algunos de los famosos hechos de corrupción de aquella década. Pero esa década no se caracterizó solo por grados muy altos de corrupción, o por vamos a decirlo con más prudencia, por la cantidad de denuncias sobre actos hechos muy graves de corrupción, sino también por la fuerte manipulación por parte del Poder Ejecutivo de otro de los poderes del Estado, que era el judicial, ¿no? La reforma de la Corte Suprema, la instalación en esa Corte Suprema de lo que se llamaba, ¿se acuerdan ustedes en el lenguaje de aquella década? Una mayoría automática, ¿no?, de votos favorables siempre, invariablemente, a las posiciones del Poder Ejecutivo, que hacían también que las muchas denuncias por corrupción no tuvieran mucha ocasión de fructificar y que solían permitir que salieran airosos los miembros del gobierno de todas las presentaciones que se hacían en los foros judiciales. Entonces, esos dos hechos, la corrupción de las instituciones y de los gobernantes y la invasión de un poder sobre otro, en efecto, son dos puntos fundamentales de aquello contra lo cual se había levantado clásicamente, históricamente. Yo diría desde Cicerón, si quieren ustedes, para irnos al siglo I antes de Cristo, ese gran teórico romano, ¿no?, que fue el responsable, por cierto, de que la vieja palabra griega politeia llegue hasta nosotros como república, res pública, ¿no? Y después toda la tradición renacentista, allí ocupa un lugar fundamental, por supuesto, Maquiavelo, muy importante, ¿no? Es un gran republicano del siglo XVI, del primer tercio del siglo XVI en Florencia. Vamos a volver, si podemos, aunque sea un cachitín, sobre la figura fundamental de Maquiavelo, que por supuesto en sí misma abre una cantidad de discusiones de lo más interesante, entre otras cosas porque es un autor maldito, ¿no? Es un autor al que acompaña desde hace mucho tiempo una mala fama muy grande, ¿no? Eso es interesante. ¿Qué nos habrá hecho de tan malo Maquiavelo para que hayamos convertido su apellido en un insulto, ¿no? Es el único gran pensador de la historia de las ideas políticas de Occidente cuyo apellido se convirtió en un insulto. De otros pensamos mejor, peor, nos gustan más, nos gustan menos, pero a un amigo al que le queremos decir que es un ser horrible, nunca le decimos, sos un montesquevino, ¿no? Pero en cambio, si de alguien decimos que es un maquiavélico, ¿no?, nos imaginamos un tipo horrible que escucha atrás de los cortinados, que siempre tiene preparado un puñal para clavarle al mejor amigo por la espalda, que no cumple la palabra empeñada, que no cumple las promesas. Y no nos lo imaginamos del todo mal, puesto que Maquiavelo, que era un gran provocador, dice en alguno de sus libros más polémicos, particularmente en el más polémico de todos, que se llama El Príncipe, que es un escándalo, ¿no?, del comienzo al fin, dice que un príncipe debe aprender a hacer esas cosas. No las recomienda invariablemente y fuera de toda circunstancia, ¿no? Las recomienda en circunstancias precisas. Hay veces, dice Maquiavelo, que es mejor no decir la verdad si uno es príncipe. Si uno es príncipe. No es una regla universal de la que puede agarrarse cada uno de nosotros y decir, bueno, yo soy un gran lector de Maquiavelo, por lo tanto, no vale para nosotros. ¿Vale para quiénes? Vale para los sujetos que, como le dice Michael Corleone a la joven Kate Adams en El Padrino 1, ¿no?, los sujetos que tienen responsabilidad sobre la vida de otros, ¿no? Mi padre no es un mafioso, le dice Michael a Kate. Es un hombre que tiene responsabilidad sobre la vida de otros. Bueno, esa es una frase muy interesante y muy maquiaveliana, ¿no? En Maquiavelo aparece la idea de que el que tiene responsabilidad sobre la vida de otros no puede darse el lujo de hacer gobernar su vida por la misma ética que el que no tiene responsabilidad sobre la vida de otros. Si alguien es un profesor de filosofía, que se gana más o menos honestamente la vida dando clases de filosofía, no vale mentir. No vale apuñalar gente, no vale, está mal eso, porque no. Ahora, si uno es gobernante, si uno es príncipe, si uno es canciller, imagínense, por ejemplo, si uno es canciller y viene uno que tiene una cara de enemigo que voltea
y nos pregunta, dígame, canciller, ¿dónde están las armas? ¿Deberíamos decirle dónde están las armas a ese que tiene cara de enemigo? Bueno, si le preguntáramos a Manolito Kant nos diría sí, por supuesto que hay que decirle, porque está mal mentir. Y uno le podría responder, pero Kant, boludo, nos van a matar a todos. Y Kant, ¿qué respondería? Y eso también está muy mal matar, está muy mal mentir. Pero así no se puede, con Kant es muy difícil gobernar. Ese es parte de los problemas que tiene Kant, ¿no? Por eso menos mal que después vino Hegel para decir, mira, Kant, todo bien, te agradezco muchísimo. Estás en el momento de la negación de lo que dijeron los contractualistas del siglo XVIII, pero por suerte después viene Papito para provocar la negación de la negación que nos pone de nuevo en el rumbo en el que es posible manejar las sociedades, ¿no? Bueno, algo de eso había anticipado Maquiavelo en el siglo XVI. Maquiavelo dice, sí, si uno es profesor de filosofía, se gana la vida dando clases, no vale mentir, no vale matar. Ahora, si uno es príncipe, hay veces que hay que estar preparado para no ser bueno, ¿no? Interesantísima paradoja del Renacimiento, que está también, por supuesto, en mi príncipe favorito, que no es el príncipe de Maquiavelo, sino el príncipe de Shakespeare, Hamlet, ¿no? Que después de pegarle un flor de reto a su mamá se dice a sí mismo, hay veces que hay que ser malo para ser bueno, ¿no? Esa paradoja es una típica paradoja del Renacimiento. No la habría dicho ningún cristiano primitivo y no la habría dicho ningún kantiano, pero la dicen los hombres del Renacimiento. Hay veces que hay que ser malo para ser bueno. ¿Cuándo? Cuando se tiene responsabilidad sobre la vida de otro. Y subrayo tantas veces la palabra responsabilidad porque a los que de los aquí presentes, los que tengan más lecturas de sociología clásica, recordarán la famosa distinción del viejo y querido Max Weber entre una cosa que Weber llamaba ética de la responsabilidad y una cosa que Weber llamaba ética de la convicción. Por supuesto que a todos nos encanta actuar conforme a la ética de la convicción. A la noche dormimos como troncos, no nos despertamos a las 3 de la mañana, no nos tenemos que arrepentir de nada. Está buenísimo vivir conforme a nuestras propias convicciones. Pero hay algunos sujetos que no pueden, dice el maquiaveliano Weber. Quienes tienen responsabilidad sobre la vida de otros y por lo tanto, a pesar de que saben que está mal mentir, a veces tienen que mentir. A pesar de que saben que está mal falsear las cosas o no cumplir la palabra empeñado, a veces tienen que hacer eso. Pobre tipo, el que sabe que está mal pero tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene una responsabilidad, ¿no? Bueno. ¿Cómo llegué acá? ¿Me quieren decir? Llegué acá por Maquiavelo. Llegué acá para decir, bueno, por todas estas razones, porque Maquiavelo no para de escandalizarnos a cada página diciendo estas cosas que en efecto son muy tortuosas y muy desacomodantes y muy incomodantes. En general a Maquiavelo no se lo lee inmediatamente como un buen republicano del que deberíamos, ¿no?, aprender lecciones sobre qué cosa es una buena república. Error, porque es exactamente eso Maquiavelo. Es un gran republicano, ¿no?, que había leído bien las tradiciones republicanas clásicas y que es sin duda el mayor pensamiento sobre la república en los siglos centrales del Renacimiento europeo. Después, por supuesto, Montesquieu, ya lo mencioné varias veces. Rousseau, más raro que Montesquieu, más difícil también. Con Rousseau nunca se sabe bien qué hacer, porque nunca se sabe bien cuál es el estatuto de las cosas que escribió, sobre todo de una cosa que escribió, que da la casualidad de que es la cosa más famosa que escribió. No sé si la mejor, no sé si la más importante, no sé si la que él consideraba la mejor o la más importante. Seguramente no, pero es la que quedó, es la que después leyó Robespierre y con la que hizo la revolución de izquierda más famosa de la historia, el contrato social, ¿no?, que nunca sabremos bien qué cosa es. ¿Qué es el contrato social? ¿Es un programa para una sociedad futura? Como creyeron los liberales, que se asustaron. Los liberales son gente que en general se asusta. Y como creyeron los marxistas, que se entusiasmaron. Los marxistas son gente que en general se entusiasma. Pero los dos se equivocaron, los liberales y los marxistas, porque no era el programa de una sociedad futura, el contrato social. Era un sueño, una utopía en el sentido más fuerte de la palabra, el sueño de un loco genial que pensaba que el mundo iba de mal en peor, que todo tiempo pasado había sido mejor, que no esperaba nada de ninguna revolución que no quería, pero que también soñaba. Y cuando uno sueña no controla tanto lo que sueña. Rousseau no controlaba mucho su sueño. Una noche soñó, ¿qué cosa? ¿Cómo habría sido una sociedad perfecta de no haber sido porque esa sociedad no existió desde el primer instante?
Si hay aquí algún gramático, puede decirme cuál es el tiempo verbal que acabo de utilizar. Yo no lo sé. ¿Cómo debieron haber sido las cosas de no haber sido porque las cosas fueron diferentes desde el primer minuto? Ese es el único tiempo verbal que les conviene al contrato social, que malentendieron liberales, marxistas y todo el mundo, asustándose unos, entusiasmándose los otros, y haciendo en nombre de una lectura seria, es decir, que se lo tomó como un programa de ese texto que no lo era, una revolución exitosa. Eso es interesante, pasan esas cosas con los textos. Si uno quiere hacer carrera universitaria, hacer carrera en el CONICET, aprobar materias de maestría, de doctorado, conviene leer a los autores bien. Si uno, en cambio, quiere hacer revoluciones, a veces conviene leer a los autores mal, sobre todo cuando son autores conservadores. Robespierre leyó mal. Leyó gloriosamente mal a Rousseau. Pero leer mal es un derecho humano inalienable. Es un modo de izquierda de leer. Como decía mi maestro Horacio González peleándose con León Rosichner en el fondo de los tiempos, cuando León había sacado... Hoy impresiona un poco recordar estos debates, están los dos muertos, ¿no? Pero fueron grandes polemistas. Y el debate en torno a Perón y el peronismo, y al peronismo de los jóvenes peronistas de izquierda de los años 70, a partir de Perón entre la sangre y el tiempo de Rosichner, es muy importante. Rosichner dice, no entendieron. Les hablaba un general de la nación y ustedes pensaron que les hablaba un líder tercermundista. Les hablaba un viejo conservador y ustedes pensaban que les hablaba un revolucionario. Las juventudes peronistas de izquierda de los años 70 son esa confusión, decía Rosichner. Estaba mal, no había que entender así a Perón. Y Horacio respondía en un número extraordinario de la revista Unidos, donde Horacio escribía en aquellos años 80, entendimos mal, sí, porque entender mal es una manera de izquierda de entender, ¿no? Que es una gran idea, es una idea muy interesante, ¿no? Se entiende, entender es una acción política, leer es una acción política. ¿Qué le vamos a decir a Robespierre? Niño Robespierre, leyó usted mal a la bibliografía de Rousseau, ¿no? Y Robespierre se levantaría de tu y diría, escuchame, idiota, vos estás muerto de sueño. Te estás ganándote la vida dando una clase en el Centro Cultural Borges, explicando república, democracia, no sé qué, y yo hice la revolución de izquierda más exitosa de la historia. Y vos me vas a decir a mí lo que es leer bien y lo que es leer mal, ¿no? Robespierre leyó mal, pero eso es un derecho y gracias a ese leer mal tuvimos Revolución Francesa, ¿no? Entonces es todo difícil con Rousseau. Yo diría que todavía más que con Maquiavelo. Con Montesquieu es más fácil. Porque Montesquieu, a diferencia de Rousseau, tiene un pensamiento más sociológico, más descriptivo, ¿no? No en vano, Durkheim lo tomó como motivo de su tesis doctoral, ¿no? De su tesis doctoral latina, no de su tesis doctoral francesa, que como todos sabemos es el contrato social. Pero los doctorados de Estado en Francia en la época de Durkheim, y hasta hace poco tiempo, relativamente pocas décadas, requerían la aprobación de dos tesis. Una en francés, que se defendía en francés, y una en latín, que se defendía en latín, ¿no? La tesis francesa de Durkheim es la división del trabajo social, pero la tesis latina de Durkheim es sobre Montesquieu, que en efecto tiene un pensamiento protosociológico, descripcionista, digamos, ¿no? Muy interesante. Ahí hay un pensamiento sobre la República. Y un pensamiento sobre la República que pone del otro lado de la República a lo que Montesquieu llama el despotismo. Si Aristóteles contraponía la República a la tiranía, Montesquieu, modernizando ese lenguaje, contrapone la República al despotismo. Y si me acuerdo de esto, y no solamente en el libro más importante de Montesquieu, que es del espíritu de las leyes, ¿no? El espíritu de las leyes, que quiere decir el origen de las leyes. Espíritu quiere decir origen, ¿no? En Montesquieu, como en Max Weber, la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Traducción, la ética protestante y cómo empezó su jornada del capitalismo, ¿no? Eso es lo que quiere decir espíritu, soplo vital, aliento, ¿no? Como el Espíritu Santo que Dios le infundió a un pedazo de barro que se convirtió en un tipo que empezó a andar, ¿no? Eso quiere decir espíritu origen. Entonces el espíritu de las leyes es el origen de las leyes.
¿Cómo surgen? ¿De dónde surgen las leyes? Se pregunta Montesquieu. Surgen del clima, surgen de la orografía, surgen, ¿no? Es muy interesante Montesquieu, es realmente muy interesante. En ese libro, que es extraordinario, pero también en otro libro más chiquito que les recomiendo mucho, sobre todo porque para leer El espíritu de las leyes hay que tener unas cuantas semanas por lo menos, es un libro muy largo, ¿no? Pero este otro es cortito, se lee en un rato y es muy lindo, que se llama Las cartas persas, ¿no? Que es un relato sobre un sultán persa que ejerce un tipo de poder despótico sobre sus súbditos y sobre todas las mujeres que integran su serrallo, ¿no? Y finalmente, se los voy a espolear, pero espolear las cartas persas es como espolear Jekyll y Hyde, ¿no? Ya no es espolear a esta altura. Al final tiene que sufrir una rebelión de aquellos sobre los que ejercía un poder tan despótico, ¿no? Claramente Montesquieu no está hablando de un sultán persa. Claramente Montesquieu está hablando de y a Luisito XIV. Le está diciendo a Luis XIV, al que disfraza de sultán persa, porque naturalmente apreciaba su cuello, Montesquieu, ¿no? Entonces, pero lo que le está diciendo a Luis XIV es: Luis, nosotros estamos con vos, nosotros los aristócratas estamos con vos, ¿no? Queremos que vos te sostengas en el poder, queremos evitarte una revolución, pero entonces, Luis, no te comportes como un sultán persa, no seas despótico. ¿Y cuál es la diferencia entre el despotismo y la monarquía que a Montesquieu le gustaba? Que en la monarquía intervenía la aristocracia, a la que vaya, justo Montesquieu pertenecía, ¿no? Los dos libros de Montesquieu son una gran defensa de sus propios intereses de clase, de la clase a la que pertenecía, y una crítica de una forma personalista de dominio de los líderes despóticos sobre sus pueblos, ¿no? Es muy lindo, es muy interesante las cartas persas. Y si menciono aquí las cartas persas es porque algo de ese imaginario daba vuelta en las críticas a Menem, ¿no? Que para colmo era turco, o sirio-libanés, pero todos le decíamos el turco, ¿no? Que era un tipo de la noche, que le gustaban las chicas, ¿no? Y que ejercía el poder en efecto de una manera que uno podría decir poco cuidadosa de las formas, poco cuidadosa de las instituciones, poco cuidadosa de los frenos y contrapesos de los poderes que debían funcionar de manera dividida en una república, ¿no? Como la gente. Entonces, el imaginario del déspota oriental, ¿no? Tan fuerte, por cierto, en la historia del republicanismo liberal argentino. Acuérdense nomás, Sarmiento, ¿no? Cuando Sarmiento describe magníficamente la Pampa en el Facundo, alguien le pregunta: Sarmiento, qué bien que está descrita la Pampa. ¿Usted conoció la Pampa? Y él dice: no, pero leí Las Mil y Una Noches. ¿No? Es decir, el imaginario, ¿no?, con el que el liberalismo piensa esa nada de instituciones, esa nada de sociedad civil, esa nada de mediaciones, que es el desierto sobre el cual y contra el cual hay que construir las instituciones de una república, es el imaginario oriental contra el que pensó siempre Occidente. Ahí hay un tema hermoso, sobre el que podríamos hablar un rato largo, pero ya me estoy yendo demasiado por las ramas, pero, ¿no?, de la Ciropedia de Genofonte en el año del Moño, ¿no?, hasta, yo qué sé qué decirles, la diferencia entre Oriente y Occidente en Gramsci, que la hereda de Marx, que la hereda de Hegel, ¿no?, en las lecciones de filosofía de la historia, donde Hegel cuenta la historia de una cosa que llama espíritu, que nace en la China y en la India, ¿no?, y viene avanzando hacia el oeste, pasa por Persia, después va a Grecia, a Roma, a Alemania, y justo llega a la puerta de la casa de Hegel, que estaba escribiendo sobre el asunto, ¿no? Bueno, esa historia del espíritu tiene en Persia un capítulo, ¿no?, que es el capítulo de la barbarie, el capítulo, ¿no?, en el que todavía no se encuentra la civilización de las instituciones, de la sociedad civil. Todo eso después lo recuperará Marx, ¿no?, que llamaba Asia a todo lo que no entendía muy bien, ¿no? Y después lo recuperará Gramsci, que llamaba Occidente a las potencias capitalistas europeas y Oriente a la Unión Soviética, ¿no? Pero el contrapunto entre Occidente y Oriente en Gramsci es absolutamente heredero del gran desprecio occidental por el desierto de instituciones, el desierto de sociedad, el desierto de maneras, el desierto de república, ¿no?, de esos países atrasados. Y lo que estoy sugiriendo aquí es que algo de ese imaginario funcionaba en nuestras representaciones sobre Menem. Y no me refiero solamente a las que uno podría encontrar en el liberalismo más o menos gorila, conservador, que aparece cada vez que uno prende la televisión,
¿no? Sino también en los títulos de algunos libros que escribían algunos queridos compañeros, uno de los cuales se llamaba, como recordarán ustedes, La carpa de Alí Babá, ¿no? Que era un libro donde algunos compañeros, ¿no?, denunciaban los hechos de corrupción conocidos del gobierno de Menem bajo la figura, ¿no?, del sultán oriental, chorro, ¿no?, e irrespetuoso de las instituciones. Entonces empieza con el menemismo, la contraposición, ¿no?, la contrafigura de la república como oposición a esas democracias caudillescas, personalistas, corrompidas y sin una institucionalidad adecuada. Y esa palabra república forma parte, por cierto, de la retórica política del final del siglo. Aparece un partido político que se llama agrupación o asociación o algo con A, por una república de iguales, ¿no?, que lideraba una entonces más o menos joven diputada, que sigue proclamándose a sí misma como republicana y todo eso, ¿no? Y sigue diciendo muchas veces por día la palabra república. Aparece ahí la palabra república en los 90 como crítica del menemismo, aparece en la retórica de la alianza que gana las elecciones en el 99, y que constituyó una gran desilusión, digamos, para un montón de gente en los 2 años que siguió. Lo que siguió ya lo sabemos, algo sobre eso dijimos. Lo que siguió no siguió en nombre de la República. En el 2001 no se habló de República, ¿no? En el 2001 se habló de otra cosa. Se habló de democracia directa, se habló de democracia asamblearia. Volvió al centro de nuestras discusiones la idea de democracia asociada a la idea de libertad para participar. La palabrita, ¿no?, en el 2001 era participación, la democracia participativa, por oposición a la democracia representativa que había dado hora. Epa, qué curso, ¿eh? ¿Cuándo fue la última vez que escucharon hora? Hora el sultanato menemista, hora el republicanismo liberal, ¿no?, de quienes habían venido a reemplazarlo. Contra esos dos destinos posibles de la idea de representación aparecía la participación popular en las calles, en las fábricas recuperadas, en los centros de estudiantes, ¿no? Siguió a eso el intento de conducir el navío en medio de la tormenta, para usar una metáfora muy clásica, esa de Platón, ¿no?, o de apagar los focos más urgentes del incendio, como decía el presidente provisional Eduardo Duhalde. Y la verdad es que la urgencia era tan grande, o las urgencias diferentes, de a ratos complementarias, de a ratos contradictorias, pero todas muy grandes, como para que nadie le anduviera pidiendo muchos modales republicanos a Duhalde. Quiero decir, sería lindo hacer el ejercicio, volver a leer los diarios de aquella época, pero yo apuesto que no aparecían editoriales reclamándole republicanismo a Duhalde, como no aparecieron editoriales reclamándole republicanismo a Kirchner durante los primeros años de su gestión, sino durante toda su gestión incluso. Yo creo que la palabra república reaparece como una voz crítica, como una voz exorcizadora, como un talismán contra las formas en las que se ponía en escena el poder político en la Argentina, después del primer gobierno kirchnerista, después del gobierno de Néstor, y sobre todo en relación con la nueva déspota oriental, ¿no?, con la nueva encarnación de la corrupción, la falta de división de poderes, la anulación de la independencia de la justicia, que fue la expresidenta Cristina Fernández. Ahí reaparece la idea de república. Reaparece posiblemente mucho durante los meses tan intensos de la confrontación por la, recordarán ustedes, famosa 125, y reaparece mucho durante los años siguientes. Después de la muerte de Néstor, sobre todo, hay que volver a leer los diarios del día siguiente a la muerte de Néstor. Es muy importante volver a leer esos diarios, el diario Clarín y el diario La Nación. Las recomendaciones a la presidenta, como si hubiera estado esperando de esos diarios recomendaciones la presidenta, ¿no? Las recomendaciones a volver a la prudencia, a terminar con las locuras a las que le había llevado su marido y guía
como dice una nota parecida en el diario Clarín, escrito por cierto por una mujer. Su marido y guía había muerto y ella ahora podía volver a hacer las cosas razonablemente. Ahí reaparece un discurso de la República por oposición a aquello a lo que siempre se contrapuso en la historia de las ideas latinoamericanas y argentinas, la idea de república, que es la idea de populismo. Quiero decir, reaparece, me parece que con Cristina más que con Néstor, después de pasada la urgencia, después de apagado el incendio, después de salidos del infierno, ¿no? Como se debería decir el expresidente Kirchner, reaparece el contrapunto entre república y populismo. La oposición al kirchnerismo y sobre todo la oposición liberal o neoliberal por derecha, digamos, no critica, nunca criticó al kirchnerismo por poco democrático. La palabra de orden de las críticas al kirchnerismo no es la palabra democracia, es la palabra república. La palabra democracia diría incluso que esa derecha, sobre todo la que se iba consolidando como una alternativa electoral posible al kirchnerismo y la que terminó ganándole unas elecciones al candidato continuista en 2015, no reivindicaba para sí la idea de ser una derecha democrática. Eso lo inventaron después unos politólogos, más o menos amigos de Allende, ¿no? Que escribieron artículos por ahí, hasta un libro explicando que era una nueva derecha democrática, diciendo qué bien la derecha, que ahora es democrática, ¿no? Se ponían re contentos. Pero la derecha no reclamaba para sí ese título de democrática, ¿eh? Si reclamaba un título, era el título de republicana, por contraposición contra el populismo caudillista. Y entonces importa ese contrapunto que vuelve la discusión política en Argentina y en América Latina a los términos en los que se había dado en relación con los viejos populismos del siglo XX. Porque con el menemismo pasaba una cosa rara. Menem, lo mismo que el peruano Fujimori, eran líderes muy personalistas, muy carismáticos, muy encantadores, que es lo que quiere decir carismático, ¿no? Carisma, encanto, charme. Carisma viene del latín, igual que charme en francés. Es encanto, ¿no? Encanto como el encanto de los encantadores de serpientes, ¿no? Y Menem sin duda era muy encantador, era muy carismático. Pero al mismo tiempo, a diferencia de los líderes carismáticos de mitad del siglo XX, o de la primera mitad del siglo XX, Cárdenas, Vargas, Irigoyen, ¿no? Perón, este era neoliberal. Entonces era un populismo, un caudillismo pro mercado. Y eso volvía rara también las formas de su crítica, ¿no? Y había que ver ahí cómo se le complicaba al ya mencionado doctor Grondona, ¿no? En su programa de los jueves a la noche, que llegamos a ver 6 millones de personas. Impresionante éxito televisivo ese. Hoy ningún programa en la Argentina lo ven 6 millones de personas al mismo tiempo. Y Grondona miraba a la cámara, nos miraba, ¿no? Y nos decía, somos 6 millones. Muy impresionante el programa de Grondona. Que tal vez los menos jóvenes lo recuerdan, estaba estructurado en bloques. Había 3 bloques en el programa de Grondona y Grondona nos anunciaba, decía, bueno, en el próximo bloque, decía, antes de pasar a la tanda publicitaria, tal cosa. Y en el próximo bloque, no, eran 3 bloques, no eran bloques históricos, eran bloques de televisión, digamos. El primero, que era muy importante, era el bloque de la economía. Ahí se hablaba en serio. Ahí iba Alemán, iba Cavallo, iban los economistas, dueños de un saber técnico, científico, inobjetable. Y Grondona los miraba, aprendía, no los interrumpía. A veces, pero muy excepcionalmente, los economistas eran reemplazados en ese primer bloque, que era muy largo, por otro tipo de personajes que decían otra forma de la verdad, que era la verdad derivada de su ética superior. Ernesto Sábato, ¿no? Humberto Eco una vez. Y ahí Grondona miraba así. Después venía la tanda comercial y el segundo bloque. El segundo bloque no era el de la economía o el de la ética, el de los valores. Es decir, el bloque en el que no había discusión. El segundo bloque era el de la política. Y ahí Grondona invitaba a políticos para que se pelearan.
La política es la zona de la pelea, de la irracionalidad, de las pasiones, de la retórica. Invitaba a algunos que le gustaban, como uno que se llamaba Carlos Chacho Álvarez, que después llegó a ser vicepresidente de la Nación, que venía del peronismo. Invitaba a otros que evidentemente no le gustaban tanto. Invitaba a miembros de la familia presidencial, invitaba a opositores, pero se armaban unas trifulcas muy divertidas, que era lo que quería Grondona, mostrar que sí, la economía era una zona de saberes duros y objetivos, donde no había nada que discutir y todo que aprender de los que sabían a Alemán. Con Alemán se ponía así, o caballo. La política era la zona de las discusiones. Y ya pasada la medianoche, Grondona se decía a sí mismo, otra vez me pasé la hora de cierre, tengo que entregar el programa y me falta el tercer bloque, el bloque social. Y en el bloque social, que era cortito, aparecían en general curitas, llorosos, gente muy sensible con la tragedia de la pobreza, que no parecía tener nada que ver con la economía del bloque 1, ni con la política. Era una cosa muy desgraciada que le pasaba a alguna gente que era muy pobre. Y los curitas se les llenaban los ojos de lágrimas que contenían conmovedoramente. A veces alguna se derramaba. Y entonces todos nos íbamos a dormir emocionados porque había pobres en la Argentina que nada tenían que ver con el plan económico. ¿No? Era interesante esa estructuración en bloques del programa de Grondona. Pero el programa de Grondona tenía un grave problema, porque en el bloque de la economía no podía sino estar de acuerdo, porque para eso le pagaban sus publicistas con la línea económica del presidente. Pero en el bloque de la política tenía que decir que era un corrupto, que choreaba comisiones, que la cuñada no sé qué cosa con la aduana, ¿no? Sacaba unos primeros planos de la cuñada, el camarógrafo, ¿no? Para ver si se denunciaba o no, como el tío de Hamlet, ¿no? Si se denunciaba o no en algún movimiento del rostro la culpabilidad por sus crímenes horrendos. Pero entonces, la crítica al populismo o al neopopulismo, como se lo llamaba al de Menem, al de Fujimori en los 90, era una crítica difícil para los críticos, porque criticaban ciertos comportamientos políticos, corruptos, lo que fuera, inadecuados, poco republicanos, pero al mismo tiempo sostenían con mucha vehemencia la línea económica que ese mismo gobierno impulsaba. En cambio, en los 2000 se le simplificó todo, porque por fin la derecha tuvo frente a sí lo que siempre odió, todo junto, de una sola pieza, ¿no? Populismo, distribucionismo, políticas sociales democratizadoras en favor de los pobres, y encima acusaciones de corrupción, acusaciones de violar la independencia de los poderes, ¿no? Y encima, pero en primer lugar quizás, todo eso liderado por una mujer. El componente de misoginia, ¿no? Característico de las críticas, ponele que republicanas, de los santos varones, ¿no? Republicanos que las levantaban durante los años 2000, es un componente muy importante, me parece a mí, que introduce una novedad respecto a la crítica, ¿no? A los Irigoyen, a los Vargas, a los Perón del siglo anterior. Pero entonces allí aparece con fuerza la idea de república como contrapuesta a una cosa horrible que se llama populismo. El populismo siempre designó en el lenguaje político dominante en América Latina una cosa horrible, una patología, una enfermedad. Fue siempre una mala palabra el populismo. En sus formas más elementales y más banales de uso, populismo significa una mezcla de dos cosas: demagogia desde el punto de vista de las políticas económicas, distribucionismo fácil. A veces, ¿no?, el que lo critica hace el gesto ¿no?, que aludiría a que se crea moneda falsa, ¿no?, para atender las necesidades de los más pobres, y liderazgos carismáticos en la cima del poder. Esas dos cosas yo diría que resumen lo que en la formulación televisiva más pavota nombra la mala palabra populismo. Si nos pusiéramos un poquito más exigentes con la palabra, podríamos decir que la palabra populismo nombra una forma de articulación política cuyo sujeto es el pueblo. Y ahí está claro que lo decimos y empiezan los problemas, porque los problemas empiezan para definir al propio pueblo, que no es un dato de la sociología, sino un dato de la política.
¿no? Es decir, también de la retórica. Uno puede ser un campesino, uno puede ser un proletario, puede serlo para sí o en el peor de los casos en sí, como decía Carlitos, pero lo es, independientemente de que se sienta o no se sienta hacerlo. Pero pueblo, a veces vamos a la plaza y cantamos, si este no es el pueblo ¿dónde está? Y a mí me gusta mucho eso que cantamos en la plaza porque está lleno de sabiduría semiológica, teórica, filosófica, metafísica, ¿no? El pueblo no está en ningún otro lugar que allí donde, reunidos, decimos que lo somos, decimos que lo integramos. El pueblo no está en ningún otro lugar que allí donde alguien desde arriba de un balcón dice pueblo argentino y nosotros, o unos cuantos de nosotros, damos vuelta al cuello y decimos sí, acá estamos, ¿no? A eso Althusser lo llamó interpelación, llamado y reconocimiento en ese llamado que nos hacen. Autorreconocimiento cuando gritamos, si este no es el pueblo ¿dónde está? Heteroreconocimiento, cuando alguien dice pueblo y nosotros decimos sí, somos nosotros. Pero siempre es un hecho de la retórica, siempre es un hecho de la política, no es un hecho de la sociología, no es un dato duro de los que estudiaba Montesquieu o Durkheim, ¿no? Y es una categoría que no deja muy satisfecho a ninguna de las grandes corrientes teóricas con las que se piensa la política en este país. Ni al liberalismo, que siempre sospecha del pueblo, porque para el liberalismo el sujeto de la política y el sujeto de la historia es el individuo, y la palabra pueblo siempre le suena amenazante, ¿no? Como un montón de gente confusa que viene por las libertades y los derechos de esos individuos que constituyen la unidad de análisis del liberalismo político. Pero tampoco para el marxismo, que piensa que la unidad de análisis y los sujetos de la historia son las clases sociales y al que la palabra populismo siempre le parece un engañapichanga sospechoso de querer meternos en el perro, ¿no? Y de terminar siendo más concesivo de lo que conviene. Y la verdad de la milanesa es que tanto liberales como populistas como marxistas tienen algo de razón en sus críticas al populismo. Tienen razón los liberales al decirle a los populistas que tienen una vocación conflictivista y gana de meter el dedo en la llaga y de andar dividiendo el cuerpo social en partes y de andar cobrándole más impuestos a uno para repartirlo entre los otros. Porque es cierto, los populistas hacen esas cosas. Y tienen razón los marxistas al decir que los populistas tienen una cierta vocación consensualista que los lleva a no distinguir claramente adentro de esa entelequia llamada pueblo clases dominantes y clases dominadas que el marxista cree que habría que distinguir mejor, ¿no? Para poder hacer análisis más afinados de la realidad. El pueblo, creo que lo dije ya la vez pasada, es una palabra muy rara que a veces nombra al todo del cuerpo social, y ahí nos volvemos inevitablemente consensualistas, y a veces nombra a una parte. ¿Qué parte? La parte pobre del cuerpo social, y ahí nos volvemos inevitablemente conflictivistas. La presidenta a la que ahora estamos recordando, la expresidenta a la que ahora estamos recordando, solía decir en sus discursos, yo soy la presidenta de los 40 millones de argentinos. Punto y coma. Pero si me dan a elegir, si tengo que elegir, estoy del lado de los más pobres. Ahí está contenida toda la tensión que sin duda tiene consigo la idea de populismo, que querría poder pensar el pueblo como todo, pero sabe demasiada sociología como para incurrir de manera permanente en esa candorosa pretensión, y a veces tiene que elegir al pueblo como la parte de los pobres y pelearse, ¿no? Entonces el populismo incomoda. El populismo es una palabra que desacomoda y en general liberales y marxistas que tal vez por eso hayan coincidido tanto en sus análisis críticos sobre los fenómenos populistas en la Argentina del siglo XX. Esto lo digo medio rápido, pero a los discípulos marxistas del viejo y querido Gino Germani les venía bárbaro la crítica al populismo del, digamos así, liberal Gino Germani, y sobre ella sostenían la suya. Había ahí una profunda coincidencia en la crítica al populismo que les parecía una cosa mórbida, una cosa enfermiza, una patología, lo que no debía ser, lo que no debió haber sido. ¿Por qué nos tocó esto? Toda esta gente, con un líder. ¿Por qué no nos tocó ser como en Uruguay o como en Chile, donde los obreros son comunistas, los empresarios son de derecha y se entiende?
¿Cómo es esto acá de que las grandes mayorías pobres elijan como líder al jefe de los enemigos de su clase, como decía León Rosichner? ¿Quién entiende eso? Bueno, eso es lo que había que entender y lo que liberales y marxistas no entendían y nadie entiende muy bien. Y entonces lo resolvían con esa palabra talismán, que era la palabra populismo. Desde fines de los años 70 hubo un intento muy importante en el campo de la teoría en la Argentina, y ese intento tiene el nombre y el apellido de un autor notorio, de una obra muy importante, que fue Ernesto Laclau, por sacar al populismo de esa zona mórbida o patológica y tratar de pensarlo casi como sinónimo de la política misma, ¿no? Aunque Laclau se ocupaba de ser oscuro en este punto, creo que no está mal leer su obra como una obra que nos dice, para que haya política, un cachito de populismo tiene que haber. Porque no hay política si no hay un desajuste de las identidades. La política es el nombre de ese desajuste de las identidades. Si en un país hubiera campesinos, burgueses y proletarios, y hubiera un partido de los campesinos, que sería el PC, un partido de los burgueses, que sería el PB, y un partido de los proletarios, que sería el PP, siempre hago chiste, totalmente idiota, pero... Entonces en ese país no habría política, porque los partidos políticos apenas expresarían en el plano de las representaciones institucionales los intereses inmediatos de aquellos cuya expresión política son. ¿Cuándo empieza la política? Empieza la política cuando aparece un líder, o cuando aparece una burocracia, o cuando aparece un programa, o cuando aparece alguien que inventa una unidad distinta de la que nombran estas clases sociales. Y dice, por ejemplo, pueblo argentino, y ahí dan vuelta la cara unos cuantos campesinos, un montón de obreros, y posiblemente algunos empresarios también, y levantan la mano y dicen, sí, nosotros somos eso. Pero ahí, cuando se formó esa nueva identidad que es el pueblo, ya se descuajeringó algo de lo que se era. No hay política sin ese descuajeringarse de las cosas. No hay política sin ese quiebre con las identidades inmediatamente dadas por el mundo de la sociedad o de la economía. La política es ese corrimiento identitario. Y en ese sentido, uno podría darle la derecha a Laclau y decirle, tenés razón, Laclau, la política empieza allí donde algo del orden del populismo, que es esta inadecuación, este desajuste entre los significantes y los significados, digámoslo con palabras que le gustaban a Laclau, como le habían gustado décadas atrás al querido John William Cook, ¿no? En la Argentina, ¿cuántas veces Horacio González nos explicaba esta frase, ¿no? En la Argentina los verdaderos comunistas somos nosotros, los peronistas. Qué frase interesante esa, que quiere decir, las palabras están mal, hay política porque las palabras están mal y hay que ponerlas bien. Como dice mi príncipe favorito, ya dije quién es. The time is out of joint. El mundo, también el de los significados, también el de las palabras, está fuera de quicio. La política es la lucha por volver a poner el mundo en orden. Constatado ese desquicio. Laclau hizo un gran esfuerzo en sus textos ya desde el año 78, un texto muy importante que coincide más o menos con las últimas cosas que escribía sobre el particular Germani. Es muy parecido el último Germani al primer Laclau. Y profundizó todo eso en su gran libro del año 2003, que se llama La razón populista, que es un gran libro, tratando de hacer del populismo una palabra digna, digamos así, para pensar la política, y no el fácil espantapájaro al que se puede contraponer, ¿no?, la voz adecuada y justa de la República. Yo creo que eso está bien, y me gustaría entonces tratar de avanzar hacia el final de esta reunión de hoy diciéndoles algo que creo que les insinuaba la vez pasada. No solo el pensamiento soi-disant, hoy estoy hecho un loco, ya dije hora, y ahora chupate esta mandarina, soi-disant. No solo el pensamiento soi-disant republicano,
piensa muy simplificadamente el populismo y lo resume a casi uno solo de sus rasgos, que además no es necesario, es contingente, la existencia de liderazgos carismáticos personalistas. Sino que además ese pensamiento que se dice a sí mismo republicano piensa mal la propia tradición republicana. Y ahí me parece que hay un problema grande de los republicanos con los que discutimos, que tienen sobre el republicanismo una mirada muy parcial. Tienen sobre el populismo una mirada muy simple. Tienen sobre el populismo la idea de que es una cosa horrible, una cosa mórbida, un conjunto de tipos a los que gobiernos invariablemente demagógicos y corruptos les hacen todo tipo de favores. Favores por votos. ¿Se acuerdan del título de un libro de Carlos Aullero que se llamaba así? Favores por votos, ¿no? Con esa ecuación, Aullero presentaba y discutía, ciertamente, la presentaba para discutirlo, el modo en lo que ciertos sectores de la academia en la Argentina piensan, ese fenómeno que se piensa muy junto con el populismo, que es el fenómeno de lo que se llama a veces el clientelismo. ¿Qué sería el clientelismo? ¿No? Hacer favores a cambio de votos. Te hago tal favor, pero vos me votás, ¿no? Ahí siempre está la idea de una instrumentalización de los otros como seres no pensantes, fácilmente llevables de aquí para allá, o por el encanto de un líder, o por la cosa aún más condenable, ¿no? De lo que antiguamente se llamaba el plato de lentejas, ¿no? Esa es una mirada sobre el populismo muy mala, es una mirada sobre el populismo muy pobre, es una mirada sobre el populismo que no incorpora nada de la gran discusión que propuso durante medio siglo Laclau, ni ninguno de los otros. Por supuesto que Laclau no es el único gran pensador sobre el problema del populismo, que es un problema muy antiguo, ¿no? En su momento lo ocupó a Lenin, ¿se acuerdan ustedes? Los famosos narodniki rusos que discutían con los bolcheviques alrededor de los años de la Revolución del 5. Los bolcheviques tenían la tesis de que el sujeto que tenía que hacer la revolución era una clase social que era el proletariado. Tenían un problema que había pocos proletarios en Rusia. Y eso les causaba mucha preocupación. Los narodniki tenían la idea de que el sujeto de la revolución era el pueblo y que ese pueblo se organizaba alrededor de una figura, de una institución muy importante que ya en su momento lo había ocupado a Carlitos Marx en los años finales de su vida, que era la Comuna Rural Rusa, de la que le escribía en las cartas que le mandaba a Marx, ya viejo, una joven populista rusa que se llamaba Vera Zazurich. ¿Tienen presente? ¿Conocen? Es precioso ese episodio de la vida del último Marx. Una jovencita rusa de un país donde Marx jamás imaginó que pudiera alguna vez hacerse algo en su nombre y ciertamente menos una revolución, que él se imaginaba que iba a tener lugar seguramente en Londres, en el peor de los casos en París o en Alemania. Pero resulta que le escribe una chica desde Rusia diciéndole, escúcheme, don Marx, queremos discutir con usted las tesis del capital y su idea de que es la clase obrera la que tiene, porque nosotros acá tenemos otra forma de agregación de los intereses y de conformación de las identidades. Tenemos la comuna rural, que es la matriz sobre la que está hecho el pueblo rural ruso. ¿No puede ser esa la matriz de un socialismo posible? Y Marx lo piensa, y no le responde lo que cualquier buen militante del Partido Comunista de cualquier país del mundo le respondería a los 30 segundos. No, nena. Sino que empieza a sostener con ella una correspondencia muy interesante y muy emocionante. A mí me resulta conmovedora esa correspondencia. La primera carta que Marx le manda a Vera Zazurich tiene que conozcamos 4 borradores. Eso a mí me parece conmovedor. Un viejo sabio que ya estaba de vuelta de todo. Y que además lo tenía Engels diciéndole, dale, Carlito, dejate hinchar las pelotas con la rusa esta, tenés que terminar el tomo 3 del Capital. Y Marx, que se daba cuenta, Marx le decía, no me jodás más, Federico, ¿no te das cuenta que el mundo no necesita el tomo 3 del Capital, sino que podamos pensar lo que pasa en la periferia del capitalismo para entender la lógica del capitalismo? Léanse, si les interesan estos temas, el gran libro de mi amigo Martín Cortés, sobre la lectura de ese gran marxista latinoamericano que fue José Aricó, de estos últimos textos de Marx, los textos tardíos de Marx sobre la cuestión rusa, sobre la cuestión irlandesa. Marx escribió en 2 momentos de su vida sobre Irlanda. Escribió de joven y escribió de viejo. De joven escribió, la tarea del proletariado irlandés es luchar contra la burguesía irlandesa. De viejo se corrigió
Y dijo, la tarea del proletariado irlandés es aliarse con la burguesía irlandesa para sacarse de encima el imperialismo inglés y después vemos qué hacemos con los burgueses irlandeses. Imagínense esos textos publicados a fines de los años 50 por primera vez, leídos aquí por Jorge Abelardo Ramos, maestro de Ernesto Laclau, por la Izquierda Nacional, ¿no? Que sí, está la cuestión social, pero la cuestión nacional también, ¿no? En la tradición, ¿no? O bajo la fuerte influencia de las lecturas de ese chinito pícaro, como le decía el general Perón, que era Mao Zedong, ¿no? Que hablaba de las contradicciones primarias y de las contradicciones secundarias. Entonces, tal vez la contradicción con la burguesía no fuera en la conformación de un pueblo que tenía que luchar contra el imperialismo la primera contradicción, sino una que había que resolver después. Y entonces la palabra pueblo adquiría una verosimilitud histórica y política muy grande. Laclau es hijo de estas discusiones, ¿eh? Laclau viene de acá, viene de la Izquierda Nacional, es el mejor alumno de Abelardo Ramos, quien a su vez fue posiblemente el mejor lector del gran Manuel Ugarte. Ahí hay una línea para seguir a quien le interese. Manuel Ugarte, Jorge Abelardo Ramos, Ernesto Laclau. Son los tres grandes teóricos de la Izquierda Nacional. A Manuel Ugarte le dedicó un librito precioso, Horacio González, que yo no diría que era alguien a quien yo inscribiría dentro de la tradición de la Izquierda Nacional, pero que la conocía muy bien y que tenía un gran diálogo muy respetuoso con ella. Era un gran admirador de Ugarte, de Ramos y ciertamente de Laclau, con el que hablaba un lenguaje totalmente distinto. Hay por ahí dando vuelta en Canal Encuentro un diálogo entre los dos que dura 1 hora y media, en la que es un diálogo de locos, porque hablan dos lenguajes totalmente distintos, pero es un diálogo amistosísimo, de mutua consideración y respeto, en la que el espectador dice, ¿de qué están hablando? Uno dice significante, toda categoría de la lingüística, y aparte cada 3 frases dice, como ya dejé establecido y cita un libro suyo, ¿no? Y el otro que jamás hacía eso, ¿no? Dice, qué interesante eso, Ernesto, ¿no? Bueno, yo lo pensaría por otro, ¿no? Y iba por otro lado, pero eran los mismos temas, el tema del pueblo, de la clase, de la cuestión nacional y la cuestión social, ¿no? Bueno, todo esto entonces es para decir, ahí había una gran teoría sobre el populismo, en todos estos. En Laclau muy explícitamente, pero como ya digo, es un viejo tema del marxismo, es un tema de las izquierdas nacionales latinoamericanas. Me parece que el modo en que se presenta todavía hoy, cuando uno prende la televisión a la noche y escucha cada zapallo hablando del populismo, diciendo cosas horribles sobre el populismo, sí, papi, tomate un ratito, léete 2, 3 libros, por lo menos para no hacer papelones, te están mirando tus nietos. Pero lo más grave de todo quizás es que esos mismos republicanos de pacotilla no solo leen muy mal el populismo, leen muy mal el propio republicanismo. Leen el republicanismo como el conjuro del populismo al que identifican con los liderazgos carismáticos de sus caudillos. Y entonces hacen del republicanismo apenas, para decirlo con una palabra argentina, un antipersonalismo. La discusión en la Argentina volvió a ser, como en la época del peludo Irigoyen, la discusión entre personalistas y antipersonalistas. Y al antipersonalismo hoy se lo llama pomposamente y engolando la voz republicanismo. Y uno tiene ganas de decir, che, además de leerte 2 o 3 libros sobre populismo, ¿no te lees 2 o 3 docenas de libros? Porque sobre esto hay mucho más, desde hace muchos siglos, sobre lo que dice la palabra república, que no es apenas un antipersonalismo, y yo diría incluso, no es necesariamente un antipersonalismo. La república no es un antipersonalismo. Hay un tipo de república que necesariamente es antipersonalista, que es la república aristocrática y antipopular. Porque en la medida en que el pueblo no tiene dinero, en la medida en que el pueblo no tiene riquezas, en la medida en que el pueblo no tiene poder, en la medida en que el pueblo no tiene los medios masivos de comunicación, en la medida en que el pueblo no tiene las tierras ni las fortunas, el pueblo necesita darse líderes para hacer oír entre todos esos dueños de cosas su propia voz. Las élites no necesitan líderes, pero no porque sean más civilizadas como creen ellos, no porque sean menos personalistas como creen ellos, no porque sean más plurales o no sé qué cosa como creen ellos. No necesitan líderes porque ya tienen el poder, porque ya tienen las tierras, el dinero y los medios masivos de comunicación. Entonces no necesitan líderes, necesitan gerentes.
Hace poco tuvieron uno que trabajaba de eso, de gerente, ¿no? Necesitan gerentes a los que darles órdenes. No necesitan líderes. Los dueños no necesitan líderes. Los pueblos sí. Los pueblos necesitan líderes porque no tienen nada, porque no tienen los medios, porque no tienen el poder, porque no tienen las tierras. Entonces los pueblos tienden a darse líderes. No es un fenómeno solamente latinoamericano. Es un fenómeno que tiene una larga historia. Hay que leer la historia de Roma. La historia del Partido Popular plebeyo en Roma, que se dio los grandes líderes, que fueron primero Pompeyo, después Julio César, después Antonio. Sobre todo Julio César, el gran líder popular romano, al que un grupito de jóvenes romanos, estos eran senadores y esas cosas, no vendían copitos, ni se llamaban Brenda, y todos se llamaban Bruto uno, Casio otro, pero decidieron que había que sacarse del medio a puñalada limpia. Es muy interesante la discusión sobre la legitimidad o no legitimidad del asesinato de Julio César. Y las opiniones y las bibliografías están divididas sobre el asunto, están muy divididas sobre el asunto. Hay un tipo, un francés, que escribió un libro formidable, de una gran erudición, debe ser una tesis doctoral por el tipo de erudición, así, un tipo que se leyó todo, que se llama Thierry Sol, y el libro se llama Fallait-il tuer César? ¿Había que matar a César? Y es una discusión sobre las interpretaciones sobre el asesinato de Julio César en el Renacimiento italiano de Dante a Maquiavelo. Sin olvidarse de ninguno. Es extraordinario ese libro, extraordinario. Porque hay posiciones a favor y en contra del asesinato de Julio César. Y hay posiciones a favor y en contra con distintos argumentos también. Dante Alighieri, por ejemplo, está en contra de Bruto y de Casio. A los que manda, recuerdan ustedes, los que leyeron la Divina Comedia, los manda a Bruto y a Casio al último círculo del infierno. Al peor círculo del infierno. ¿Pero por qué? Por traidores. Por traidores. Porque traicionaron la confianza de Julio César. Pero el argumento de Dante no es un argumento republicano, es un argumento monarquista, digamos. A mí me interesan los argumentos republicanos, populares, en contra del asesinato de un líder del pueblo. Pero es muy interesante, la discusión llega hasta hoy mismo, ¿eh? Siguen saliendo libros. Por ejemplo, en la Argentina. Por ejemplo, de algunos amigos, ¿no? Que siguen validando la idea de que Bruto y Casio son héroes de la República. Que es, en efecto, el modo en que han pasado la historia estos dos muchachos. Bruto, después de achurarlo a Julio César, ¿se acuerdan que le enchufan un montón de puñaladas? La última, Bruto. Y entonces Julio César ve que es Bruto, su protegido, su ahijado. Quizás su hijo, según una leyenda urbana que circulaba en Roma. Julio César había sido novio alguna vez de la mamá de Bruto, del que no se conocía el papá, de modo que la leyenda no era inverosímil. Entonces, cuando ve que el joven Bruto, a quien él había criado, le enchufa la última de las puñaladas, Julio César dice, et tu, Brut. ¿No? Tú también, Bruto. Et tu, Brut, le hace decir Shakespeare. ¿No? Parece que no lo dijo en latín, lo dijo en griego. Shakespeare se lo hace decir en latín. ¿No? Tú también, Bruto. Y cae. ¿No? Léanse, si pueden, una cosa preciosa de Borges. Léanse La trama de Borges, que es un cuento hermosísimo, en que Borges vuelve a narrar es un cuento de 2 párrafos chiquitos, 5 líneas cada uno, cuento perfecto. El primer párrafo vuelve a contar la muerte de Julio César. Empieza diciendo, para que su horror sea perfecto, es una maravilla eso, ¿no? Para que su horror sea perfecto, Julio César entrevió entre los impacientes puñales de sus amigos. Vean qué figura tan linda esa, impacientes puñales. ¿Cómo se llama esa figura? Hipálaje, ¿no? Como el báculo indeciso de Grusac, ¿no? Báculo indeciso. El indeciso no es el pobre báculo, el indeciso es el ciego que lo usa. Y los impacientes no son los puñales, los impacientes son los que lo empuñan. Bueno, eso es una hipálaje, ¿no? Como las lámparas estudiosas de Milton, o como el árido camello, ¿no? Del que habla
Lugones en el Lunario Sentimental, esas son hipálages. Están en el prólogo de El Hacedor, que es el libro al que pertenece este relato, que empieza con esta hipálaje preciosa. Para que su horror sea perfecto, Julio César entrevió entre los impacientes puñales de sus amigos los rostros de no sé quién, y después le entran los puñales, dice, et tú también, hijo mío. Shakespeare y Quevedo, dice Borges, recogen el patético grito. Punto y aparte. A la historia le gustan las repeticiones, las semejanzas, las simetrías. 19 siglos después, al sur de la provincia de Buenos Aires, un gaucho es emboscado por otros gauchos que le llenan el cuerpo de puñalada. Al morir, el apuñalado reconoce entre ellos a un ahijado suyo y le dice, y pone Borges entre paréntesis, a estas palabras no hay que leerlas, hay que escucharlas, cierra paréntesis, pero che. Es muy lindo eso. Y termina diciendo Borges, murió y nunca supo que había muerto para que se repitiera una historia. Maravilloso. Cuando cae Julio César, Casio le dice a Bruto, ¿cuántas veces, en el Julio César de Shakespeare, ¿no? No sabemos qué le dijo en el siglo I a.C., no lo sabemos. Pero como tantas cosas que no sabemos, creemos que las sabemos gracias a Shakespeare, ¿no? Gracias al cual creemos que hubo un señor que se llamaba Ricardo III que dijo mi reino por un caballo, cosa que Ricardo III no creo que haya dicho, todo ensangrentado, mirá quién va a decir mi reino por un caballo, ¿no? Y acá Shakespeare le hace decir a Casio, ¿cuántas veces se repetirá esta escena? Vean qué maravilla. Shakespeare es genial, ¿no? El tema de la repetición de Shakespeare y de Borges. Pero además, Shakespeare se lo hace decir a un actor que está representando la escena del asesinato de Julio César. Y se lo hace decir en inglés. ¿Qué le hace decir? ¿Cuántas veces se repetirá esta escena en lenguajes y en parajes aún desconocidos, ¿no? Shakespeare se lo hace decir en inglés, muchos siglos después, a un actor que representa el asesinato que fue cometido en el 1 a.C. Y Borges se imagina un gaucho, ¿no? Que no sabe por qué murió, pero la historia lo sabe, para que una escena, esa, fuera repetida una vez más. Bueno, ¿por qué traigo el asesinato de Julio César como un asunto fundamental para la teoría? Porque, en efecto, si uno cree que la república es solamente la república de los menos, si uno identifica la cosa pública con los intereses de la élite que se opone a los intereses del pueblo y advierte que contra ella el pueblo se construye líderes que disputan el poder de esa república, en efecto, uno puede terminar justificando andar achurando líderes populares por allí, ¿no? Y ojalá esto que estoy diciendo fuera una pura hipótesis alocada en la actualidad latinoamericana en nombre de la república. Si uno, en cambio, piensa que la república no es solamente la república de los menos contra el populismo de los más, sino que hay dos tipos de república, como toda la tradición occidental nos ha enseñado. Una, la república aristocrática, y la otra, la república popular. Me parece que puede decir, creo que terminamos diciendo esto la vez pasada y vamos a terminar diciendo esto esta vez también, pero ahora, después de haberlo explicado un poquito mejor, gracias a la pregunta de la compañera, vamos a terminar diciendo entonces que el populismo es quizás otro nombre para el republicanismo popular en América Latina. No hay republicanos buenos y populistas feos, sucios y malos. Hay dos ideas de república, desde Aristóteles, pasando por los autores del Renacimiento, llegando a la modernidad y ciertamente a nuestros países. Aristóteles decía, no sé si se los decía yo la vez pasada, la politeia, que después Cicerón tradujo como república, es la mezcla virtuosa entre las instituciones, los valores y los principios de la oligarquía y de la democracia. Los dos están mal, pero virtuosamente articulados nos dan una cosa que está bien. Ahora, esa articulación entre los principios minoritaristas de la oligarquía y los principios mayoritaristas de la democracia puede ser más cercana al primer polo, y entonces estaremos ante una república de los menos, o más cercana al segundo polo, y entonces estaremos ante una república de los más. Las repúblicas de los menos tienden a ser ordenadas, a generar élites virtuosas y a gobernarse por leyes estables.
Los espartanos, típico ejemplo en la antigüedad de una república aristocrática y minoritarista, se gobernaron por las leyes que les dio Licurgo durante 700 años. Durante 700 años no tuvieron que cambiarle una coma a las leyes. Y los espartanos estaban muy orgullosos de eso. Uno podría preguntarle, che, ¿y de qué están tan orgullosos, boludo? 700 años sin cambiar las leyes, ¿qué le parece que está bien eso? ¿No es la definición misma del conservadurismo? ¿No es la definición misma del no cambio? No tener que... 700 años duraron las mismas leyes en Esparta. En Atenas, en cambio, que no era una república aristocrática, sino una república popular, que no era una república de los menos, sino una república democrática, que era un despelote, el pueblo discutía todo el tiempo en las calles, ¿no? Y en las plazas, y en las asambleas, y las leyes cambiaban todas las semanas. En el Renacimiento italiano, a Venecia, que era una república aristocrática, gobernada por una élite sabia y por leyes también intocables, Shakespeare escribió sobre eso El mercader de Venecia, cuyo tema son las leyes, la estabilidad de las leyes, ¿no? A Venecia la llamaban la Serenísima. Y por contraposición con Venecia, que era la que preferían en general los teóricos políticos, ¿no?, más decentes, Maquiavelo, una de las razones por las que escandalizaba a su público era porque decía, no, frente a la serenidad y a la virtud de Venecia, me quedo con el despelote, los tumultos de Florencia, donde el pueblo sale a la calle todo el tiempo, donde hace todo el tiempo revoluciones, donde no se puede vivir, pero gracias a eso hay mejores leyes. Es gracias al pueblo en las calles que hay mejores leyes. La república aristocrática tiende a ser ordenadita. La república popular o democrática tiende a ser desordenada y tiende a darse líderes. Pericles en la antigua Atenas. Hay que leer las cosas muy interesantes que escribió Hannah Arendt sobre Pericles, el líder democrático de los antiguos griegos, a quien por supuesto Platón no podía ver ni en figuritas, ¿no? No le gustaban los líderes democráticos, no le gustaba la democracia a Platón. No le gustaba esa institución tan democrática que era el entierro común de los huesos de los soldados que habían caído en la misma batalla, ¿no? Platón dice, pero qué barbaridad, ¿cómo lo van a enterrar juntos? Uno de ellos puede haber sido un hombre virtuoso, haberse quemado las pestañas estudiando, yo qué sé qué, y el otro, un tipo que andaba de juerga todo el tiempo, que era un atorrante, y solo porque tuvo suerte de morir en la misma batalla lo entierran juntos. Pero ¿a dónde vamos a ir a parar? Dice, eso es muy gracioso, eso está en el Menexeno, ¿no? En el Menexeno es una protesta de Platón contra la institución de el entierro en común de los huesos de los combatientes en la misma batalla, ¿no?, que se celebraban las famosas oraciones fúnebres, ¿no?, esa institución tan democrática de la antigua Grecia. Nicole Lorot tiene libros extraordinarios sobre la oración fúnebre, ¿no?, como expresión del espíritu democrático de las ciudades griegas. Eso no les gustaba ni un poquito a los más aristocratizantes, a los más idealistas. Era un despelote Atenas, como era un despelote Florencia, ¿no? Pues bien, me parece que esa discusión es la discusión que hoy tenemos que retomar en la Argentina. No confundamos la república con un conjunto de buenas maneras de la mesa en los almuerzos de Mirta Legrand. La república es la pasión por la cosa pública, y cosa pública quiere decir bien común, patrimonio colectivo, felicidad del pueblo. Eso es la cosa pública. ¿Qué cosa si no es la cosa pública? ¿Cómo pueden levantar la voz en nombre de la república los tipos y las tipas que en este país, cada vez que gobernaron, rifaron el patrimonio común, hicieron pelota la felicidad del pueblo, se desentendieron del bienestar colectivo y lo pusieron en manos del mercado? Es muy berreta esa idea de república, es muy berreta la idea de que la república es eso. Yo creo, mencioné hace un rato a Cook, y ahora sí termino porque es hora de terminar y para que haya lugar por lo menos para una pregunta. Hoy me fui al diablo. John William Cook decía, en la Argentina los verdaderos comunistas somos nosotros, los peronistas. Déjenme terminar esta clase diciendo, en la Argentina y en América Latina, los verdaderos republicanos no son los soi-disant republicanos de Mirta Legrand, somos nosotros, los populistas, que es otro nombre para decir los republicanos populares en nuestros países. Bueno, tenemos un minuto para alguna preguntita antes de irnos y para anunciarles apenas el tema de la próxima y última reunión.
¿no? Todos los conceptos han sido vertidos con claridad por el expositor. Bueno, vamos terminando este ciclo. Nos queda un asunto que yo querría considerar con ustedes porque es un asunto que a todos nos atravesó, nos partió la vida y que es muy, muy importante pensar, y que es muy importante pensar en términos de estas categorías políticas que hemos tratado de introducir en estas 3 reuniones, que es la cuestión de la pandemia. Yo creo que la pandemia y una reflexión seria sobre la pandemia tienen que tener consecuencias sobre los modos en los que usamos algunas categorías políticas y los modos en los que pensamos los desafíos de un republicanismo popular y democrático en América Latina. El último libro de nuestro amigo y maestro Horacio González, que nos ha estado acompañando, como es notorio, todas estas reuniones, es un libro extraordinario que Horacio empezó a pensar antes de la pandemia, pero sin duda está muy marcado en el texto mismo por la catástrofe de la pandemia, que terminaría, entre otras cosas, cobrándose su propia vida, lo cual lo vuelve mucho más impresionante para mí. Es un libro sobre la cuestión del humanismo. Horacio pensó mucho el problema del humanismo, que trataremos, si podemos, de caracterizar, de definir o algo así la vez que viene. El primer texto que escribió Horacio siendo muy joven, el primer texto importante, digamos, que publicó, lo publicó en una revista que se llamaba Envido, y se llamaba Humanismo y Estrategia en Juan Perón. Y lo último que publicó, justo 50 años después, se llama Humanismo, Impugnación y Resistencia. A mí me impresiona mucho esa forma de ciclo, de cierre o de ciclo que tiene este último título, en el que recupera Horacio todos los autores que había leído a lo largo de su vida, desde aquel Humanismo y Estrategia en Juan Perón, donde hay mucho de Sartre, donde hay mucho de Fanon, donde hay muchos de los grandes humanismos revolucionarios y tercermundistas de los años 60, que reaparecen aquí a una nueva luz, y con las lecturas de medio siglo sobre las espaldas. Es formidable el último libro de Horacio. Bueno, me gustaría pensar cómo pensar en términos humanistas, democráticos, republicanos, populares, las catástrofes que a veces sacuden nuestras vidas colectivas. La palabra catástrofe es una palabra importante y trataremos de decir algo la vez que viene sobre ella. Karl Jaspers, un gran pensador alemán de mitad del siglo XX, pensó el problema de la humanidad a la luz de la catástrofe de la bomba atómica y escribió un gran libro que se llama La bomba atómica y el futuro de la humanidad. Y su discípula, a quien mencioné hace un ratito, Hannah Arendt, dice algo muy interesante a propósito de ese libro de Jaspers. Dice, las grandes catástrofes planetarias sacan la palabra humanidad, la categoría de humanidad, la idea de humanidad, de las zonas confortables de la filosofía, la literatura o la utopía, para ponerla en el corazón de los desafíos de la política. La palabra humanidad como un desafío para la política en un mundo que después de la pandemia, como después de la bomba atómica, tiene que pensar todas estas cosas que pensamos en estas 3 reuniones, también sabiendo que los alambres de púa que definen los límites entre los países han perdido mucho de su peso en la estructuración de nuestras vidas. Cuando un bichito de morondanga puede pasar las fronteras de las naciones sin necesidad, a diferencia de lo que necesitan hacer las poblaciones, los trabajadores, nosotros, de andar sacando visa y todas esas cosas, los virus van más rápido que las visas y que los trabajadores y que las poblaciones, y le cambian la vida al mundo entero. Entonces algo hay que pensar también sobre la propia lógica de los estados-nación, ¿no?, que organiza siempre nuestros pensamientos y que tenemos que poner a dialogar por lo menos con una lógica más universalista. No para abandonar la idea de Estado-Nación, sino para cargarla con nuevas exigencias, ¿no? Eso también es una idea de Horacio en el último de sus libros. No se trata de abandonar la idea de Estado-Nación en nombre de la comprensión de la lógica global del capitalismo. Eso tiene destinatario esa frase. Tony Negri, Michael Hart, ¿no? No es eso, dice Horacio. Se trata de ponerle al Estado-Nación nuevas exigencias cuando entendemos la magnitud de las catástrofes que enfrentamos.
Bueno, vamos a ver si la vez que viene podemos pensar estos problemas de la República y de la democracia a la luz de estas nuevas situaciones que se nos han hecho tan dramáticamente presentes en los últimos años en el mundo entero. ¿Eh? ¿Seguimos la próxima? Gracias.